¿Cuántos saben por qué? Porque ustedes saben el tema que tengo. Tengo un tema tremendo. Y voy a comenzar con una pregunta. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué el magnetismo de Jesús? ¿Por qué? ¿Qué descifró el magnetismo de Jesús? ¿Sabe lo que es un magneto? Ustedes dieron física y dieron química en la escuela. ¿Qué es un magneto? Un objeto que atrae los objetos metálicos hacia sí. ¿O no es eso la definición? Me recuerdo hace muchos años que estuve en la escuela. Eso es el magnetismo, el magneto. Lo que le llaman comúnmente imán. Imán. Que lo usan los brujos, los imanes, para engañar a la gente. Porque Yadiel, si tú vas de un brujo de eso, Dios te libre, mijo. Si fuera donde un brujo de eso, te dice lo siguiente: tiene un imán, como una plancha, y te dice: yo sé lo que usted está buscando. Usted está buscando casarse. Y averiguó que tú eres soltero. Y mire lo que pasa aquí. Usted verá cómo usted va a ser. Las mujeres le van a llover. Y coge un imán. Y coge las partículas de algo que se llama, cuando el hierro quedan partículas disueltas. ¿Verdad? ¿Cómo se llama eso? Oye, eso, tú eres experto en eso. Entonces cogen esas partículas, cogen el imán, la van tirando y se adhiere al imán por todos los lados. Dice: tú ves cómo está eso ahí, y como tú no sabes lo que es, porque lo que están haciendo es dándote gato por liebre. Entonces tú dices: y así serán, así te lloverán las mujeres, así te lloverán todas las cosas grandes, y tú verás. Y tú te lo crees. Y tú te lo crees. Y cuando te pasan 2 o 3 años que no pasa nada, ni así despierta. ¿Cuántas adoran a Dios? ¿Cuántas adoran al Señor? Por eso el Señor le dijo: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo lo voy a hacer descansar, y yo lo voy a prosperar. Y yo quiero hablar del magnetismo de Jesús, y está en la Biblia. Por ejemplo, vamos a Lucas, vamos primero a Mateo. Vamos al libro de Mateo. Aleluya. El capítulo 4 de Mateo, versículo 24 y versículo 25 de Mateo. Aleluya. Qué lindo Dios. Qué lindo el Señor. Digan: el Señor es lindo. El Señor es maravilloso. Díganlo con su boca. Usted sabe por qué usted tiene que decirlo con su boca. Porque si no lo dice con su boca, entonces Satanás dice: ahí no están diciendo que Jesús es lindo. El lindo soy yo. Entonces por eso en la iglesia tenemos que decir: Cristo es lindo. Cristo es maravilloso. Es wonderful, es beautiful, es marvelous. ¿Qué es lo que no es Cristo? Lo es todo. BMW. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto tiene la Biblia abierta? Abra su Biblia. Recuerden que a la iglesia venimos a leer la palabra. Pastor, que yo traje una tableta. O deje la tableta en su casa, hombre. Pastor, que yo la leo en el celular. Deje ese celular en el bolsillo. Coja la Biblia. Pastor, pero que yo ahí la puedo numerar y la puedo pasear en los celulares. No, hombre. Lo mejor es tener la Biblia. Yo ver esa palabra así linda, preciosa, y la puedo coger así. Se me cae y no se me rompe. Voy al baño y se cae y no se rompe. Imagínate tú un celular en el baño, tú en el sanitario. Como le pasó a una persona que yo conozco, amiga mía. Estaban hablando y el celular está en el fondo del toilet. Y ella siguió hablando, pero el celular estaba en el fondo del toilet.
¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? Vamos a poner esto en el fondo de nuestro corazón. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 24. Capítulo 4, Mateo. Su fama se difundió por toda Siria. Así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y diga conmigo, y él lo sanó. Pero dígalo duro. Y él lo sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿De dónde? Del otro lado del Jordán. ¿A qué atribuyen ustedes el magnetismo de Jesús? ¿A qué? No me lo digan a mí, díganselo ustedes. ¿A qué le atribuyen ustedes el magnetismo de Jesús? ¿A qué? ¿Qué tenía Jesús que la gente iba a él? Es evidente que el Señor Jesús nunca empleó las tácticas que hoy usan los políticos en nuestras sociedades democráticas. Los políticos usan lo que se llama la demagogia. La demagogia es ofrecer por encima de sus posibilidades. La demagogia es decirle a la gente que le van a hacer cosas aunque no sean posibles. Y recuerdo un político famoso en mi país que ya estaba ciego y lo llevaron a un sitio y él, como no veía, dijo: y voy a hacer un puente que va a pasar sobre el río tal. Y un asesor le dijo: señor presidente, aquí no hay río. Pero para no dejar caer su palabra, dijo: y traeremos un ramal de río tal que esté en tal sitio y pasará por aquí y le haremos el puente. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? Miren, hermanos, ¿por qué Jesús, que nunca empleó tácticas políticas? Porque Jesús no ofreció lo que ofrecen los políticos hoy. Obama dijo: voy a ofrecer el Obamacare. Hay ahora mismo un asunto de los inmigrantes para la legalización de 12 a 14 millones. Y ahora mismo acaba de dar un anuncio que dice que va a traer todas las tropas que están en Afganistán de aquí a diciembre. En fin, los presidentes tratan de tomar medidas que ayuden a las mayorías o a las minorías. Por eso han habido medidas muy controversiales que han sido aplicadas en contra del Evangelio y en contra del Señor, pero ellos tienen que complacer también esa parte que no cree en nadie. Porque aquí se llaman que hay que cuidarse con los derechos humanos. Y como aquí hay una cápita en la Constitución que dice que cada persona tiene derecho por sí mismo a defenderse y a que no le violen sus derechos, entonces aquí todo el mundo tiene cabida, aunque ande desnudo con ese frío. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? Si yo veo que pasan 5 o 6 sin ropa, lo más que puedo decir: están locos. Pero yo no tengo que meterme en eso, porque el que no tiene que quitársela soy yo, que tengo juicio. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran a Dios? Entonces, hermanos,
¿Por qué tenía Jesús magnetismo? No me la conteste a mí, contéstesela a usted. ¿Por qué consideran ustedes que Jesús atraía a las multitudes? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice en el libro de Mateo, un poquito más adelante, yo le dije, dejen la Biblia abierta, no la cierren. En Mateo capítulo 14, el versículo desde el 14 en adelante hasta el 21, dice alimentación de los 5,000. Miren lo que pasó allí. Dice que Jesús estaba con un grupo en una barca y de ahí salió. Entonces, a partir del versículo 15, dice, ya anochecía. Cuando sus discípulos se acercaron a él, le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Wow. Oigan bien, a nuestras casas van gente con hambre. Usted no puede despedirlos sin decirle comió, aunque le dé la mitad de la suya, aunque le haga un sándwich, aunque le dé el $1 para que vaya y compre McDonald's una hamburguesa de 99. El Señor le dijo, denles de comer. Y ellos se asombraron, como es lógico, porque dice el versículo 16, el 17, ellos le dijeron, aquí tenemos solo 5, oye Iván, 5 panes y 2 pescados, que lo habían pescado. 2 pescados. Usted se imagina, hermana y hermano, que usted pase por ese trance, que llegue a su casa, usted ha hecho un sancochito en su casa, o un arroz con gandules, o un pernil, o un mofonguito, o un mangucito, o una yuquita, o un pollito asado, y usted está saboreando ese pollito ahí, ese poquito de pernil. Usted lo está saboreando y dice, me voy a dar una llenura que a su nombre gloria. Pero sin darse cuenta le llegó la comadre. Pero la comadre no llegó sola, porque había un mecánico que estaba arreglando y anda con ella el carro, y otro sobrino que se añadió. Ya son 3. Y lo que había para 2 hay que repartirlo para 5. Y usted se lo da, pero usted le entra una amargura. Y a veces hay que darle lo que usted tiene y después te come pan. Deja comer un sandwichito aunque sea, porque no pudo probar casi lo que había ahí. Lo hacemos eso. Lo hacemos. Ay, qué poca sinceridad. Lo hacemos. ¿Verdad que sí, Lina? Lo hacemos. Sí. Si no, yo sé. Y yo sé que aquí hay mucha gente que lo hace. Quizá incluyéndome a mí. Pero vamos a ser sinceros. Pero usted no lo da como de muy buena gana, ¿no? Pero el Señor dijo, lo que esta mano dé, que no le duela a esta. Si no va a dar, délo. Y si no, tome una medida alternativa. Fríale 2 plátanos. Se lo da con 4 huevos revueltos. Y usted se come lo suyo. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor?
Pero yo no sé qué pasó aquí. Déjeme ver lo que pasó aquí. Déjeme ver si pasó eso que estoy diciendo. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Y levantando los ojos al cielo, lo bendijo, los partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y de lo que sobró se recogieron 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. El cálculo más o menos que podemos hacer era que eran unas 15,000 personas, multiplicando los 5,000 por 3, porque eran hombres. Se supone que tenían mujeres y tenían hijos. Si hacemos una multiplicación de 3 por 5, serían 15,000 personas. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree esto? Mira, muchos no lo creen, pues dicen amén. ¿Usted cree esto? ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Lo dice la palabra. Y yo creo en ella. Yo creo que es verdad. Porque dice la palabra en Isaías que Jehová tiene el mar, las estrellas la nombra cada uno por su nombre, y son millones y millones de estrellas, y tiene al mundo en sus manos, en las palmas de sus manos. ¿Cómo? Pastor, eso es un literalismo, eso es algo que no, eso no es literal. Eso no es literal, eso no es real. Eso, si lo vamos a lo filósofo, eso sería algo abstracto. Eso es algo que no existe, eso sería algo simbólico. Pero yo creo que Dios tiene poder porque lo hizo todo. Entonces, ¿cuál era el magnetismo de Jesús? Óigame bien, ¿cuál era el magnetismo de Jesús? Si nosotros tomamos en cuenta la época donde se reunieron 15,000 a 20,000 personas, tenemos que decir hoy en día que es una gran aglomeración de personas. Es una gran multitud de personas. Entonces, ¿qué característica tenía Jesús para atraer a las multitudes? ¿Cuáles? Déjeme ver, porque ¿en qué consiste esto? ¿Por qué la gente le seguía? ¿Por qué la gente le seguía? ¿Por qué? Bueno, por los panes. No solamente por eso. Los peces. No solamente por eso. Ahora, yo tengo aquí, por ejemplo, Jesús en alguna ocasión le prometió bajar los impuestos. No. Cuando un discípulo fue donde Jesús, le dijeron: Señor, tenemos que pagar los impuestos. Y el Señor le dijo, bueno, en una ocasión le presentaron una moneda para tentarlo. Y él le dijo: ¿y de quién es esa cara? ¿De quién es ese efigie que está ahí? No, es de César. Pues denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. En otra ocasión volvieron de Jesús: tenemos que pagar nosotros los impuestos. Y él le dijo: bueno, yo no debía de pagar nada porque esto no es mío. Pero los hijos sí, ustedes sí. Pero Señor, ¿con qué pagamos? Vete al mar. Y dice que consiguió un pescado que tenía un estatero o estatero. Eso es especie de una perla que tenía. Y entonces véndanla y paguen los impuestos. Todo venga a Dios. Hoy hay gente que no paga los taxis. Lo que les gusta es que le devuelvan mucho, pero no les gusta pagar los taxis. Que se lo descuenten en el trabajo. Pero sí les gusta que le devuelvan. Mire qué asunto es. ¿Tú quieres que te devuelvan? Paga. ¿Tú no quieres tener problemas con Tío Sam? Paga. Aunque te quede sin nada, pero paga. Es un país peligroso, porque es un país de estadísticas. Y cuando menos tú crees, tiene el agua, el teléfono y la luz
cortada. Y desde que yo llegué a esta nación, los americanos con los ojos azules me sentaron y me dijeron: aquí hay que cumplir con el government. Con el government. Yo no entendía eso del government, que digo que eso con la goma. Government, ¿verdad? Government. Y yo decía, ¿qué es lo que me está diciendo? Hombre que acaba de llegar. Y digo, ¿qué es lo que es eso de government? Entonces uno que sabía español me dijo, con el gobierno. Digo, ahora lo entendí mejor. ¿Cuántas doble calidad? ¿Y qué es eso de cumplir con el gobierno? Cumplir las leyes. ¿Cuáles leyes? Todas. ¿Cuáles todas? Las que están escritas. Son muchas. Jesús no vino para rebajar los impuestos. Jesús no vino, hermano, óigame bien, para subir las pensiones de los pensionados. Jesús no vino ni siquiera para que los jubilados, ¿cuántos están jubilados? Mira, Wilfredo fue el primero que levantó la mano. Mira, las dos. Oye, Sandrita está forzada. Ah, no, ¿verdad que no? Para subir el salario a los jubilados. No vino para eso. Y no vino para que las rentas de las casas bajaran. Entonces, Jesús no vino para tomar medidas populistas o populares. No vino para decirle al Imperio Romano: ustedes no podrán pelear contra el ejército que yo tengo, que hablaba el hermano José en la escuela dominical de Haití, el siervo de Eliseo. Y Jesús, cuando lo fueron a apresar, y ahora viene la Semana Mayor, cuando lo fueron a apresar, ¡pam!, a la oreja a uno. Y si lo dejan, sigue matando, porque Pedro era un muchacho que tenía lo que se llama hoy hiperactividad. Hiperactividad. Lo que llamamos que era casi un loco en potencia. Pedro. Y el Señor tuvo que decirle: Pedro, aguántate. Tómate una pastilla y aguántate. Porque si yo quisiera, mi padre mandaría legiones para defenderme. ¿Cuánto lo adoran? ¿Cuánto lo adoran? Entonces ni siquiera le aseguró a los judíos que venía una liberación del Imperio Romano. No le aseguró nada de eso, porque el yugo romano era un yugo terrible contra el pueblo. ¿Por qué el magnetismo de Jesús? ¿Por qué el magnetismo de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el magnetismo de Jesús? ¿Por qué? Si no tomó medidas populares, si no tomó medidas que pudieran llamarse medidas a favor de un pueblo oprimido, ¿qué tenía Jesús? Decía la verdad. Sí. ¿Qué tenía Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Por qué le seguía a la gente? ¿Cuál era la razón de que le siguiera a la gente? Tenía que haber razones. Tenía que haberlas. Pero en Mateo 9, déjenme ver algo. El capítulo 9 de Mateo, yo le dije que no cerraran la Biblia.
En el versículo 35 y versículo 36, yo creo que hay una de las cosas por las cuales Jesús impactaba a las personas y la gente le gustaba. Jesús recorría todas las aldeas o ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque dice aquí, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Wow. Oiga bien. La primera característica que yo tengo aquí, o la primera cosa por la cual Jesús tenía ese magnetismo, era, número uno, que Jesús tenía compasión de la gente. Anótelo. Compasión de la gente. Hoy el ser humano no es compasivo. Hoy nos destruimos los unos a los otros. En los trabajos te viven serruchando el palo para que tú no subas. Y si sube, para que baje. Vivimos destruyéndonos. Se pone un restaurante en la esquina ahí de un hispano y puede poner la hamburguesa McDonald's Latina 99, la puede poner 89, a 79 la puede poner y van a matar. Porque lo primero que dice es que la está poniendo a 79, se ve que no sirve. No, aquí ya sí sirve. Vivimos sin compasión. No nos compadecemos los unos de los otros. Y eso en el pueblo evangélico se supone que no es así. Yo estoy hablando del pueblo no evangélico. Pero hay algunos evangélicos que también lo hacen. Sí. Hay evangélicos que no les gusta el desarrollo de los demás. Evangélicos, cuando usted le dice, no porque yo me he realizado, no porque yo tengo, no porque yo hice una vez, le cambia la conversación. Eso no me interesa. Esto no me interesa. No, debe interesarle para ver que como él lo hizo, yo lo hago. Siempre a mí me interesaba eso. Me gusta oír las historias. Dígame lo suyo. No, yo luché, yo caí, pero me levanté y seguiré, subí y bajé. Y pues mira. Y no me ha pasado nada de eso. O muy poco de eso. Jesús tenía compasión de la gente. Lo veía como que no tenían pastor. Lo veía como que no tenían dirección. Lo veía como que estaban desprovistos de alguien que lo llevara por el buen camino. No solamente la necesidad de los alimentos. Había varios tipos de necesidades. Hoy en día, los marginados de nuestra sociedad han sido clasificados por clases. Y se le llama a los grandes, en países como nuestro, le llaman tutumpotes. Récorde, qué palabra. Otros le llaman oligarcas. Oiga bien los nombres. Oligarcas. Otros le llaman, ni siquiera ya le dicen millonarios, sino ese tipo es ya le pusieron millonario y la O no se termina. Multimillonario.
un tipo de alta categoría. Usted le coge hasta miedo, usted cree, bueno, ¿quién es? Todos los que están en la mitad, que son estos, que son allí, que tienen una casita, un sueldito, una cosita, clase media. Mientras que ande en un Mercedes-Benz turbo, yo ando en un carro. Porque no puedo más de ahí. O un Corolita. Clase media. Tengo una casa, un apartamento, una cosita, me muevo. Me da muchísima brega irme de vacaciones. Cuando vengo están todas las tarjetas encima. Gasto lo que no debía gastar, pero tengo que ir. Eso le llaman clase media. Y hay una clase que no tiene ni nombre. A eso le llaman pobres, marginados, depauperados. ¿Qué más? A veces dicen, estos son unos infelices. Entonces, estamos categorizados. Jesús no categorizó a nadie. Jesús iba a los pudientes como iba a los que no son pudientes. ¿Cuánto lo adoran? ¿Usted ve la diferencia de Jesús? Jesús no le importaba que Zaqueo tuviera y fuera multimillonario como aquel que no tenía nada. El paralítico, el cojo, el que estaba arrastrando. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Yo digo que Jesús disfrutaba más de la compañía de los humildes que buscaba que los teólogos y los gobernantes. Porque nunca veo en la Biblia, no sé si alguien lo tiene, pueden buscármelo, donde diga que Jesús se reunió con el faraón para una entrevista, o con el gobernador para una entrevista. Si alguien me lo puede buscar en la Biblia, porque hay gente que tiene cosas en la Biblia que yo no la tengo. Ayúdate que yo te ayudaré. Pero el Señor dijo, ayúdate que yo te ayudaré, y yo no lo he encontrado todavía. Y alguien dice, ni una hoja, ni una paloma, nada caerá. Pues ese verso tampoco está, nada se mueve sin la presencia de Dios, pero ni una hoja, ni esto caerá. No, esto no está en la Biblia tampoco. Y hay muchos versos que la gente lo ha tergiversado y lo pone como yo quiero. Pero yo no veo a Jesús que fue a ninguna de esa gente. ¿A quién fue Jesús? ¿A quién fue Jesús? Al pueblo necesitado. ¿A quién fue Jesús? A los que necesitaban algo. ¿A quién fue Jesús? Yo no veo aquí que Jesús acudía a las fiestas. Y cuando comenzó Jesús, iba a una fiesta, pero mira, sube a la fiesta para que te conozca. Sus hermanos no creían en él. Y no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi tiempo. Pero vete. Y en otra llegó y faltaba el vino. Y su mamá, mira que falta el vino. Y, no, espérate, eso no es un problema ni tuyo ni mío. ¿Por qué no compró más? ¿Qué hizo Jesús? Fue la única vez que tuvo una fiesta y hizo eso. Jesús no era de fiestas.